Antes de comenzar esta poderosa historia, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún video con contenido espiritual y transformador. Si esta historia toca tu corazón, no olvides darle me gusta y compartirla con alguien que lo necesite. Ahora sí, abre tu mente, prepara tu espíritu y acompáñanos a descubrir el ascenso y la caída del primer rey de Israel, el rey Saúl. La historia del rey Saúl entre la gloria y la caída. Israel estaba cansado. Los jueces que Dios había levantado una y otra vez para gobernarlos eran rechazados por un pueblo que clamaba por algo diferente. Querían ser como las otras naciones. Querían un rey. A pesar de que Dios era su verdadero soberano, Israel exigió una figura humana que los guiara en batalla, alguien que se sentara en un trono terrenal y les diera una identidad política y militar. Así comienza la historia de Saúl. Era un hombre de la tribu de Benjamín, alto, fuerte, imponente. Las escrituras dicen que no había otro como él en todo Israel. Su apariencia conquistaba las miradas. Pero lo que los ojos ven, no siempre es lo que Dios busca. Dios, a través del profeta Samuel, escuchó la petición del pueblo y eligió a Saúl como el primer rey de Israel. Unción, honra, promesa. Samuel vertió aceite sobre su cabeza y le anunció que el Espíritu de Dios vendría sobre él con poder. Y así fue. Saúl profetizó, fue transformado en otro hombre, y su reinado comenzó con gloria y esperanza. Al principio, Saúl demostró valentía. Reunió al pueblo y luchó contra los amonitas que amenazaban a Jabes de Galaad. Fue una victoria aplastante, y el pueblo celebró que su rey había nacido para vencer. Saúl parecía tener todo lo necesario para guiar a Israel a una nueva era de esplendor. Pero con el tiempo, su corazón empezó a alejarse de la obediencia. La fama lo tocó, el poder lo mareó, y su dependencia de Dios comenzó a resquebrajarse. El primer gran error de Saúl llegó en una situación crítica. El ejército filisteo se alzaba como un gigante frente al pequeño Israel. Los hombres temblaban, desertaban, y Samuel no llegaba. Saúl, movido por la impaciencia y el miedo, hizo lo impensable, ofreció él mismo el sacrificio que solo el profeta podía hacer. Justo cuando terminaba, Samuel apareció y lo confrontó. ¿Qué has hecho?, Saúl le preguntó el profeta. Saúl intentó justificarse, pero era demasiado tarde. El Señor ya había visto su corazón. Por esta desobediencia, Samuel le dijo que su reino no perduraría, y que Dios ya había escogido a otro, un hombre conforme a su corazón. Pero Saúl no entendió la gravedad. Siguió gobernando, y nuevamente fue probado cuando Dios le ordenó destruir por completo a los amalecitas, una nación enemiga desde tiempos antiguos. La orden era clara, no debían dejar nada, ni animales, ni botines, ni al rey Agag con vida. Pero Saúl desobedeció otra vez. Perdonó al rey enemigo y se quedó con lo mejor del ganado, supuestamente para ofrecerlo a Dios. Samuel llegó nuevamente, y Saúl le dijo con una sonrisa forzada: «He cumplido la orden del Señor». Pero Samuel lo detuvo. «Entonces, ¿qué es ese balido de ovejas que oigo?». Fue entonces cuando el profeta pronunció una de las frases más poderosas del Antiguo Testamento. Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a su voz, la obediencia vale más que el sacrificio. Dios lo había rechazado como rey. Y aunque Saúl siguió en el trono durante años, su conexión con el Espíritu de Dios fue cortada. A partir de ese momento, su vida se sumió en la oscuridad. La envidia comenzó a consumirlo. Dios había ungido a David, un joven pastor, como su sucesor. Saúl lo amó al principio, pero pronto lo odiaría con una pasión ciega. Cuando las mujeres cantaban, Saúl mató a 1000, y David a 10.000, la inseguridad lo invadió. A partir de entonces, su obsesión fue eliminar a David. Intentó matarlo lanzándole una lanza, lo persiguió por el desierto, usó todos los recursos del reino para atrapar a quien Dios había escogido. Y mientras más lo perseguía, más se alejaba de Dios. Los últimos días de Saúl fueron trágicos. Buscó dirección, pero ya no oía la voz divina. Desesperado, acudió a una medium en Ende para invocar el espíritu de Samuel. El mensaje fue claro: el trono estaba perdido, y su muerte era inminente. En la batalla contra los filisteos en el monte Gilboa, Saúl fue herido de gravedad. Viendo que no quería caer en manos enemigas, se arrojó sobre su propia espada. Así terminó el reinado del primer rey de Israel, entre la desobediencia, la locura y el suicidio. La historia de Saúl no es solo un relato antiguo.
Es un espejo para nuestras propias vidas. Comenzó con un corazón sencillo, con la unción divina sobre él, con promesas y poder. Pero el orgullo, la desobediencia y el deseo de control lo alejaron del propósito de Dios. En medio de esta desesperación, aparece David en su vida. Un joven pastor de ovejas, músico y guerrero. Cuando David tocaba el arpa, el espíritu malo que atormentaba a Saúl se calmaba. Por momentos, parecía encontrar alivio. Pero al mismo tiempo, David encarnaba todo lo que Saúl temía, la presencia de Dios, la humildad, la gracia, el favor del pueblo. Y lo peor para Saúl, la bendición divina que él había perdido. La relación entre ambos pasó del aprecio al odio. Saúl llegó incluso a entregar a su hija Mical en matrimonio a David, con la esperanza de que esto lo expusiera a la muerte en batalla. Era una mente consumida por la paranoia, por los celos, por la necesidad enfermiza de retener lo que ya no le pertenecía. Aún así, David siempre mostró honra hacia el ungido de Dios. En más de una ocasión tuvo la oportunidad de matarlo, pero no lo hizo. No levantaré mi mano contra el ungido del Señor, decía. Esto refleja el contraste entre dos corazones, uno rebelde y desobediente, otro humilde y reverente. La distancia entre Saúl y Dios se hizo cada vez más grande. Ya no oraba. Ya no consultaba al Señor. Se convirtió en un rey por nombre, pero vacío por dentro. Cuando la guerra final contra los filisteos llegó, Saúl estaba solo. Sin dirección, sin profeta, sin presencia divina. En la batalla del monte Gilboa, Saúl vio morir a sus hijos, incluyendo a Jonatán, el fiel amigo de David. Herido, sin esperanza y sin fuerzas, pidió a su escudero que lo matara. Pero el escudero, temiendo a Dios, se negó. Entonces, Saúl se lanzó sobre su espada. Así terminó una vida que había comenzado con promesa, pero que se consumió en orgullo, desobediencia y tragedia. El lamento de David por la muerte de Saúl fue sincero y profundo. A pesar de todo el daño que Saúl le había causado, David lloró su caída y lo honró como el ungido del Señor. Esa actitud nos recuerda que la amargura no debe gobernar el corazón de los hijos de Dios, ni siquiera frente a sus enemigos. Podemos tener dones, carisma e incluso posiciones de liderazgo. Pero si no cultivamos un corazón obediente, sensible a la voz de Dios, podemos terminar como Saúl, lejos de la presencia divina, viviendo de las apariencias, luchando contra lo inevitable. Hoy, Dios sigue buscando hombres y mujeres conforme a su corazón. No perfectos, pero sí obedientes. No los más altos ni los más fuertes, sino los que le escuchan y le siguen. Si esta historia ha tocado tu vida, te invito a reflexionar, ¿estoy siendo obediente como David o impulsivo como Saúl? Comparte este video con alguien que necesita volver a oír la voz de Dios. Dale me gusta y suscríbete para seguir explorando juntos los grandes relatos que la Biblia nos regala. Hasta el próximo video, y que Dios te bendiga. Antes de comenzar esta poderosa historia, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún video con contenido espiritual y transformador. Si esta historia toca tu corazón, no olvides darle me gusta y compartirla con alguien que lo necesite. Ahora sí, abre tu mente, prepara tu espíritu, y acompáñanos a descubrir el ascenso y la caída del primer rey de Israel, el rey Saúl. La historia del rey Saúl entre la gloria y la caída. Israel estaba cansado. Los jueces que Dios había levantado una y otra vez para gobernarlos eran rechazados por un pueblo que clamaba por algo diferente. Querían ser como las otras naciones. Querían un rey. A pesar de que Dios era su verdadero soberano, Israel exigió una figura humana que los guiara en batalla, alguien que se sentara en un trono terrenal y les diera una identidad política y militar. Así comienza la historia de Saúl. Era un hombre de la tribu de Benjamín, alto, fuerte, imponente. Las escrituras dicen que no había otro como él en todo Israel. Su apariencia conquistaba las miradas. Pero lo que los ojos ven, no siempre es lo que Dios busca. Dios, a través del profeta Samuel, escuchó la petición del pueblo y eligió a Saúl como el primer rey de Israel. Unción, honra, promesa. Samuel vertió aceite sobre su cabeza y le anunció que el Espíritu de Dios vendría sobre él con poder. Y así fue. Saúl profetizó, fue transformado en otro hombre, y su reinado comenzó con gloria y esperanza. Al principio, Saúl demostró valentía. Reunió al pueblo y luchó contra los amonitas que amenazaban a Jabes de Galaad. Fue una victoria aplastante, y el pueblo celebró que su rey había nacido para vencer.
Saúl parecía tener todo lo necesario para guiar a Israel a una nueva era de esplendor. Pero con el tiempo, su corazón empezó a alejarse de la obediencia. La fama lo tocó, el poder lo mareó, y su dependencia de Dios comenzó a resquebrajarse. El primer gran error de Saúl llegó en una situación crítica. El ejército filisteo se alzaba como un gigante frente al pequeño Israel. Los hombres temblaban, desertaban, y Samuel no llegaba. Saúl, movido por la impaciencia y el miedo, hizo lo impensable, ofreció él mismo el sacrificio que solo el profeta podía hacer. Justo cuando terminaba, Samuel apareció y lo confrontó. ¿Qué has hecho?, Saúl le preguntó el profeta. Saúl intentó justificarse, pero era demasiado tarde. El Señor ya había visto su corazón. Por esta desobediencia, Samuel le dijo que su reino no perduraría, y que Dios ya había escogido a otro, un hombre conforme a su corazón. Pero Saúl no entendió la gravedad. Siguió gobernando, y nuevamente fue probado cuando Dios le ordenó destruir por completo a los amalecitas, una nación enemiga desde tiempos antiguos. La orden era clara, no debían dejar nada, ni animales, ni botines, ni al rey Agag con vida. Pero Saúl desobedeció otra vez. Perdonó al rey enemigo y se quedó con lo mejor del ganado, supuestamente para ofrecerlo a Dios. Samuel llegó nuevamente, y Saúl le dijo con una sonrisa forzada: «He cumplido la orden del Señor». Pero Samuel lo detuvo. «Entonces, ¿qué es ese balido de ovejas que oigo?». Fue entonces cuando el profeta pronunció una de las frases más poderosas del Antiguo Testamento. Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a su voz, la obediencia vale más que el sacrificio. Dios lo había rechazado como rey. Y aunque Saúl siguió en el trono durante años, su conexión con el Espíritu de Dios fue cortada. A partir de ese momento, su vida se sumió en la oscuridad. La envidia comenzó a consumirlo. Dios había ungido a David, un joven pastor, como su sucesor. Saúl lo amó al principio, pero pronto lo odiaría con una pasión ciega. Cuando las mujeres cantaban, Saúl mató a 1000, y David a 10.000, la inseguridad lo invadió. A partir de entonces, su obsesión fue eliminar a David. Intentó matarlo lanzándole una lanza, lo persiguió por el desierto, usó todos los recursos del reino para atrapar a quien Dios había escogido. Y mientras más lo perseguía, más se alejaba de Dios. Los últimos días de Saúl fueron trágicos. Buscó dirección, pero ya no oía la voz divina. Desesperado, acudió a una medio menende para invocar el espíritu de Samuel. El mensaje fue claro: el trono estaba perdido, y su muerte era inminente. En la batalla contra los filisteos en el monte Gilboa, Saúl fue herido de gravedad. Viendo que no quería caer en manos enemigas, se arrojó sobre su propia espada. Así terminó el reinado del primer rey de Israel, entre la desobediencia, la locura y el suicidio. La historia de Saúl no es solo un relato antiguo. Es un espejo para nuestras propias vidas. Comenzó con un corazón sencillo, con la unción divina sobre él, con promesas y poder. Pero el orgullo, la desobediencia y el deseo de control lo alejaron del propósito de Dios. En medio de esta desesperación, aparece David en su vida. Un joven pastor de ovejas, músico y guerrero. Cuando David tocaba el arpa, el espíritu malo que atormentaba a Saúl se calmaba. Por momentos, parecía encontrar alivio. Pero al mismo tiempo, David encarnaba todo lo que Saúl temía: la presencia de Dios, la humildad, la gracia, el favor del pueblo. Y lo peor para Saúl, la bendición divina que él había perdido. La relación entre ambos pasó del aprecio al odio. Saúl llegó incluso a entregar a su hija Mical en matrimonio a David, con la esperanza de que esto lo expusiera a la muerte en batalla. Era una mente consumida por la paranoia, por los celos, por la necesidad enfermiza de retener lo que ya no le pertenecía. Aún así, David siempre mostró honra hacia el ungido de Dios. En más de una ocasión tuvo la oportunidad de matarlo, pero no lo hizo. «No levantaré mi mano contra el ungido del Señor», decía. Esto refleja el contraste entre dos corazones, uno rebelde y desobediente, otro humilde y reverente. La distancia entre Saúl y Dios se hizo cada vez más grande. Ya no oraba. Ya no consultaba al Señor. Se convirtió en un rey por nombre, pero vacío por dentro. Cuando la guerra final contra los filisteos llegó, Saúl estaba solo. Sin dirección, sin profeta, sin presencia divina. En la batalla del monte Gilboa, Saúl vio morir a sus hijos, incluyendo a Jonatán, el fiel amigo de David.
Herido, sin esperanza y sin fuerzas, pidió a su escudero que lo matara. Pero el escudero, temiendo a Dios, se negó. Entonces, Saúl se lanzó sobre su espada. Así terminó una vida que había comenzado con promesa, pero que se consumió en orgullo, desobediencia y tragedia. El lamento de David por la muerte de Saúl fue sincero y profundo. A pesar de todo el daño que Saúl le había causado, David lloró su caída y lo honró como el ungido del Señor. Esa actitud nos recuerda que la amargura no debe gobernar el corazón de los hijos de Dios, ni siquiera frente a sus enemigos. Podemos tener dones, carisma e incluso posiciones de liderazgo. Pero si no cultivamos un corazón obediente, sensible a la voz de Dios, podemos terminar como Saúl, lejos de la presencia divina, viviendo de las apariencias, luchando contra lo inevitable. Hoy, Dios sigue buscando hombres y mujeres conforme a su corazón. No perfectos, pero sí obedientes. No los más altos ni los más fuertes, sino los que le escuchan y le siguen. Si esta historia ha tocado tu vida, te invito a reflexionar, ¿estoy siendo obediente como David o impulsivo como Saúl? Comparte este video con alguien que necesita volver a oír la voz de Dios. Dale me gusta y suscríbete para seguir explorando juntos los grandes relatos que la Biblia nos regala. Hasta el próximo video, y que Dios te bendiga. Antes de comenzar esta poderosa historia, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún video con contenido espiritual y transformador. Si esta historia toca tu corazón, no olvides darle me gusta y compartirla con alguien que lo necesite. Ahora sí, abre tu mente, prepara tu espíritu, y acompáñanos a descubrir el ascenso y la caída del primer rey de Israel, el rey Saúl. La historia del rey Saúl entre la gloria y la caída. Israel estaba cansado. Los jueces que Dios había levantado una y otra vez para gobernarlos eran rechazados por un pueblo que clamaba por algo diferente. Querían ser como las otras naciones. Querían un rey. A pesar de que Dios era su verdadero soberano, Israel exigió una figura humana que los guiara en batalla, alguien que se sentara en un trono terrenal y les diera una identidad política y militar. Así comienza la historia de Saúl. Era un hombre de la tribu de Benjamín, alto, fuerte, imponente. Las escrituras dicen que no había otro como él en todo Israel. Su apariencia conquistaba las miradas. Pero lo que los ojos ven, no siempre es lo que Dios busca. Dios, a través del profeta Samuel, escuchó la petición del pueblo y eligió a Saúl como el primer rey de Israel. Unción, honra, promesa. Samuel vertió aceite sobre su cabeza y le anunció que el Espíritu de Dios vendría sobre él con poder. Y así fue. Saúl profetizó, fue transformado en otro hombre, y su reinado comenzó con gloria y esperanza. Al principio, Saúl demostró valentía. Reunió al pueblo y luchó contra los amonitas que amenazaban a Jabes de Galaad. Fue una victoria aplastante, y el pueblo celebró que su rey había nacido para vencer. Saúl parecía tener todo lo necesario para guiar a Israel a una nueva era de esplendor. Pero con el tiempo, su corazón empezó a alejarse de la obediencia. La fama lo tocó, el poder lo mareó, y su dependencia de Dios comenzó a resquebrajarse. El primer gran error de Saúl llegó en una situación crítica. El ejército filisteo se alzaba como un gigante frente al pequeño Israel. Los hombres temblaban, desertaban, y Samuel no llegaba. Saúl, movido por la impaciencia y el miedo, hizo lo impensable, ofreció él mismo el sacrificio que solo el profeta podía hacer. Justo cuando terminaba, Samuel apareció y lo confrontó. ¿Qué has hecho?, Saúl le preguntó el profeta. Saúl intentó justificarse, pero era demasiado tarde. El Señor ya había visto su corazón. Por esta desobediencia, Samuel le dijo que su reino no perduraría, y que Dios ya había escogido a otro, un hombre conforme a su corazón. Pero Saúl no entendió la gravedad. Siguió gobernando, y nuevamente fue probado cuando Dios le ordenó destruir por completo a los amalecitas, una nación enemiga desde tiempos antiguos. La orden era clara, no debían dejar nada, ni animales, ni botines, ni al rey Agag con vida. Pero Saúl desobedeció otra vez. Perdonó al rey enemigo y se quedó con lo mejor del ganado, supuestamente para ofrecerlo a Dios. Samuel llegó nuevamente, y Saúl le dijo con una sonrisa forzada: «He cumplido la orden del Señor». Pero Samuel lo detuvo. «Entonces, ¿qué es ese balido de ovejas que oigo?». Fue entonces cuando el profeta pronunció una de las frases más poderosas del Antiguo Testamento. Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a su voz, la obediencia vale más que el sacrificio.
Dios lo había rechazado como rey. Y aunque Saúl siguió en el trono durante años, su conexión con el Espíritu de Dios fue cortada. A partir de ese momento, su vida se sumió en la oscuridad. La envidia comenzó a consumirlo. Dios había ungido a David, un joven pastor, como su sucesor. Saúl lo amó al principio, pero pronto lo odiaría con una pasión ciega. Cuando las mujeres cantaban, Saúl mató a 1000, y David a 10.000, la inseguridad lo invadió. A partir de entonces, su obsesión fue eliminar a David. Intentó matarlo lanzándole una lanza, lo persiguió por el desierto, usó todos los recursos del reino para atrapar a quien Dios había escogido. Y mientras más lo perseguía, más se alejaba de Dios. Los últimos días de Saúl fueron trágicos. Buscó dirección, pero ya no oía la voz divina. Desesperado, acudió a una medium en Ende para invocar el espíritu de Samuel. El mensaje fue claro, el trono estaba perdido, y su muerte era inminente. En la batalla contra los filisteos en el monte Gilboa, Saúl fue herido de gravedad. Viendo que no quería caer en manos enemigas, se arrojó sobre su propia espada. Así terminó el reinado del primer rey de Israel, entre la desobediencia, la locura y el suicidio. La historia de Saúl no es solo un relato antiguo. Es un espejo para nuestras propias vidas. Comenzó con un corazón sencillo, con la unción divina sobre él, con promesas y poder. Pero el orgullo, la desobediencia y el deseo de control lo alejaron del propósito de Dios. En medio de esta desesperación, aparece David en su vida. Un joven pastor de ovejas, músico y guerrero. Cuando David tocaba el arpa, el espíritu malo que atormentaba a Saúl se calmaba. Por momentos, parecía encontrar alivio. Pero al mismo tiempo, David encarnaba todo lo que Saúl temía, la presencia de Dios, la humildad, la gracia, el favor del pueblo. Y lo peor para Saúl, la bendición divina que él había perdido. La relación entre ambos pasó del aprecio al odio. Saúl llegó incluso a entregar a su hija Mical en matrimonio a David, con la esperanza de que esto lo expusiera a la muerte en batalla. Era una mente consumida por la paranoia, por los celos, por la necesidad enfermiza de retener lo que ya no le pertenecía. Aún así, David siempre mostró honra hacia el ungido de Dios. En más de una ocasión tuvo la oportunidad de matarlo, pero no lo hizo. No levantaré mi mano contra el ungido del Señor, decía. Esto refleja el contraste entre dos corazones, uno rebelde y desobediente, otro humilde y reverente. La distancia entre Saúl y Dios se hizo cada vez más grande. Ya no oraba. Ya no consultaba al Señor. Se convirtió en un rey por nombre, pero vacío por dentro. Cuando la guerra final contra los filisteos llegó, Saúl estaba solo. Sin dirección, sin profeta, sin presencia divina. En la batalla del monte Gilboa, Saúl vio morir a sus hijos, incluyendo a Jonatán, el fiel amigo de David. Herido, sin esperanza y sin fuerzas, pidió a su escudero que lo matara. Pero el escudero, temiendo a Dios, se negó. Entonces, Saúl se lanzó sobre su espada. Así terminó una vida que había comenzado con promesa, pero que se consumió en orgullo, desobediencia y tragedia. El lamento de David por la muerte de Saúl fue sincero y profundo. A pesar de todo el daño que Saúl le había causado, David lloró su caída y lo honró como el ungido del Señor. Esa actitud nos recuerda que la amargura no debe gobernar el corazón de los hijos de Dios, ni siquiera frente a sus enemigos. Podemos tener dones, carisma, e incluso posiciones de liderazgo. Pero si no cultivamos un corazón obediente, sensible a la voz de Dios, podemos terminar como Saúl, lejos de la presencia divina, viviendo de las apariencias, luchando contra lo inevitable. Hoy, Dios sigue buscando hombres y mujeres conforme a su corazón. No perfectos, pero sí obedientes. No los más altos ni los más fuertes, sino los que le escuchan y le siguen. Si esta historia ha tocado tu vida, te invito a reflexionar, ¿estoy siendo obediente como David o impulsivo como Saúl? Comparte este video con alguien que necesita volver a oír la voz de Dios. Dale me gusta y suscríbete para seguir explorando juntos los grandes relatos que la Biblia nos regala. Hasta el próximo video, y que Dios te bendiga. Antes de comenzar esta poderosa historia, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún video con contenido espiritual y transformador. Si esta historia toca tu corazón, no olvides darle me gusta y compartirla con alguien que lo necesite. Ahora sí, abre tu mente, prepara tu espíritu, y acompáñanos a descubrir el ascenso y la caída del primer rey de Israel, el rey Saúl.
La historia del rey Saúl entre la gloria y la caída. Israel estaba cansado. Los jueces que Dios había levantado una y otra vez para gobernarlos eran rechazados por un pueblo que clamaba por algo diferente. Querían ser como las otras naciones. Querían un rey. A pesar de que Dios era su verdadero soberano, Israel exigió una figura humana que los guiara en batalla, alguien que se sentara en un trono terrenal y les diera una identidad política y militar. Así comienza la historia de Saúl. Era un hombre de la tribu de Benjamín, alto, fuerte, imponente. Las escrituras dicen que no había otro como él en todo Israel. Su apariencia conquistaba las miradas. Pero lo que los ojos ven, no siempre es lo que Dios busca. Dios, a través del profeta Samuel, escuchó la petición del pueblo y eligió a Saúl como el primer rey de Israel. Unción, honra, promesa. Samuel vertió aceite sobre su cabeza y le anunció que el Espíritu de Dios vendría sobre él con poder. Y así fue. Saúl profetizó, fue transformado en otro hombre, y su reinado comenzó con gloria y esperanza. Al principio, Saúl demostró valentía. Reunió al pueblo y luchó contra los amonitas que amenazaban a Jabes de Galaad. Fue una victoria aplastante, y el pueblo celebró que su rey había nacido para vencer. Saúl parecía tener todo lo necesario para guiar a Israel a una nueva era de esplendor. Pero con el tiempo, su corazón empezó a alejarse de la obediencia. La fama lo tocó, el poder lo mareó, y su dependencia de Dios comenzó a resquebrajarse. El primer gran error de Saúl llegó en una situación crítica. El ejército filisteo se alzaba como un gigante frente al pequeño Israel. Los hombres temblaban, desertaban, y Samuel no llegaba. Saúl, movido por la impaciencia y el miedo, hizo lo impensable, ofreció él mismo el sacrificio que solo el profeta podía hacer. Justo cuando terminaba, Samuel apareció y lo confrontó. ¿Qué has hecho?, Saúl le preguntó el profeta. Saúl intentó justificarse, pero era demasiado tarde. El Señor ya había visto su corazón. Por esta desobediencia, Samuel le dijo que su reino no perduraría, y que Dios ya había escogido a otro, un hombre conforme a su corazón. Pero Saúl no entendió la gravedad. Siguió gobernando, y nuevamente fue probado cuando Dios le ordenó destruir por completo a los amalecitas, una nación enemiga desde tiempos antiguos. La orden era clara, no debían dejar nada, ni animales, ni botines, ni al rey Agag con vida. Pero Saúl desobedeció otra vez. Perdonó al rey enemigo y se quedó con lo mejor del ganado, supuestamente para ofrecerlo a Dios. Samuel llegó nuevamente, y Saúl le dijo con una sonrisa forzada: «He cumplido la orden del Señor». Pero Samuel lo detuvo. «Entonces, ¿qué es ese balido de ovejas que oigo?». Fue entonces cuando el profeta pronunció una de las frases más poderosas del Antiguo Testamento. Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a su voz, la obediencia vale más que el sacrificio. Dios lo había rechazado como rey. Y aunque Saúl siguió en el trono durante años, su conexión con el Espíritu de Dios fue cortada. A partir de ese momento, su vida se sumió en la oscuridad. La envidia comenzó a consumirlo. Dios había ungido a David, un joven pastor, como su sucesor. Saúl lo amó al principio, pero pronto lo odiaría con una pasión ciega. Cuando las mujeres cantaban, Saúl mató a 1000, y David a 10.000, la inseguridad lo invadió. A partir de entonces, su obsesión fue eliminar a David. Intentó matarlo lanzándole una lanza, lo persiguió por el desierto, usó todos los recursos del reino para atrapar a quien Dios había escogido. Y mientras más lo perseguía, más se alejaba de Dios. Los últimos días de Saúl fueron trágicos. Buscó dirección, pero ya no oía la voz divina. Desesperado, acudió a una medium menende para invocar el espíritu de Samuel. El mensaje fue claro: el trono estaba perdido, y su muerte era inminente. En la batalla contra los filisteos en el monte Gilboa, Saúl fue herido de gravedad. Viendo que no quería caer en manos enemigas, se arrojó sobre su propia espada. Así terminó el reinado del primer rey de Israel, entre la desobediencia, la locura y el suicidio. La historia de Saúl no es solo un relato antiguo. Es un espejo para nuestras propias vidas. Comenzó con un corazón sencillo, con la unción divina sobre él, con promesas y poder. Pero el orgullo, la desobediencia y el deseo de control lo alejaron del propósito de Dios. En medio de esta desesperación, aparece David en su vida. Un joven pastor de ovejas, músico y guerrero. Cuando David tocaba el arpa, el espíritu malo que atormentaba a Saúl se calmaba.
Por momentos, parecía encontrar alivio. Pero al mismo tiempo, David encarnaba todo lo que Saúl temía, la presencia de Dios, la humildad, la gracia, el favor del pueblo. Y lo peor para Saúl, la bendición divina que él había perdido. La relación entre ambos pasó del aprecio al odio. Saúl llegó incluso a entregar a su hija Mical en matrimonio a David, con la esperanza de que esto lo expusiera a la muerte en batalla. Era una mente consumida por la paranoia, por los celos, por la necesidad enfermiza de retener lo que ya no le pertenecía. Aún así, David siempre mostró honra hacia el ungido de Dios. En más de una ocasión tuvo la oportunidad de matarlo, pero no lo hizo. No levantaré mi mano contra el ungido del Señor, decía. Esto refleja el contraste entre dos corazones, uno rebelde y desobediente, otro humilde y reverente. La distancia entre Saúl y Dios se hizo cada vez más grande. Ya no oraba. Ya no consultaba al Señor. Se convirtió en un rey por nombre, pero vacío por dentro. Cuando la guerra final contra los filisteos llegó, Saúl estaba solo. Sin dirección, sin profeta, sin presencia divina. En la batalla del monte Gilboa, Saúl vio morir a sus hijos, incluyendo a Jonatán, el fiel amigo de David. Herido, sin esperanza y sin fuerzas, pidió a su escudero que lo matara. Pero el escudero, temiendo a Dios, se negó. Entonces, Saúl se lanzó sobre su espada. Así terminó una vida que había comenzado con promesa, pero que se consumió en orgullo, desobediencia y tragedia. El lamento de David por la muerte de Saúl fue sincero y profundo. A pesar de todo el daño que Saúl le había causado, David lloró su caída y lo honró como el ungido del Señor. Esa actitud nos recuerda que la amargura no debe gobernar el corazón de los hijos de Dios, ni siquiera frente a sus enemigos. Podemos tener dones, carisma e incluso posiciones de liderazgo. Pero si no cultivamos un corazón obediente, sensible a la voz de Dios, podemos terminar como Saúl, lejos de la presencia divina, viviendo de las apariencias, luchando contra lo inevitable. Hoy, Dios sigue buscando hombres y mujeres conforme a su corazón. No perfectos, pero sí obedientes. No los más altos ni los más fuertes, sino los que le escuchan y le siguen. Si esta historia ha tocado tu vida, te invito a reflexionar, ¿estoy siendo obediente como David o impulsivo como Saúl? Comparte este video con alguien que necesita volver a oír la voz de Dios. Dale me gusta y suscríbete para seguir explorando juntos los grandes relatos que la Biblia nos regala. Hasta el próximo video, y que Dios te bendiga.